Filipenses 4:11 estamos, ¿verdad? Acompáñenme a leer el versículo, por favor. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Es importante que todos tengan Biblia. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay palabras que cuando nosotros las aplicamos, las consideramos, reflexionamos, puede cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Hay palabras que son tan comúnmente expresadas, pero que realmente muy poco captamos el significado, la profundidad de esa palabra. Y precisamente este día quiero compartirles a profundidad el significado de una palabra que puede ayudarnos a corregir ciertas cosas, ciertas actitudes. Esa palabra es considerar. Considerar. Si nosotros aplicamos esa palabra a la enseñanza de Dios, a la Biblia, a la gracia de Dios, podemos tener una gran ayuda para el contentamiento. Pablo dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando al hombre le agrada lo que Dios hace con él, lo que Dios hace a él, no importa lo que venga, no importa lo que Dios provee. Cuando el hombre está conforme con eso, ¿qué significa? Eso es tener contentamiento. Existe una gran afinidad, es decir, una naturaleza semejante, aunque no una identificación perfecta entre lo que es contentamiento y lo que es paciencia. Por un lado la paciencia es lo opuesto a la irritación, es lo opuesto a la angustia, es lo opuesto a la murmuración. Del mismo modo, el contentamiento es lo opuesto a toda perturbación mental incorrecta bajo aquellas cosas ordenadas por Dios para nosotros, cosas que no cuadran con nuestros deseos naturales. Estamos contentos cuando estamos bien, pero cuando estamos mal, cuando no estamos bien, no estamos contentos. Es indudable que esta era una de las cosas, si no la principal, a la que Pablo se refiere aquí cuando dice: pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es como si Pablo hubiese dicho: he llegado a esta posición, he llegado a este entendimiento. ¿Qué cosa, Pablo? Siempre pensar bien de Dios y en cada estado que a Él le plazca colocarme, regocijarme, gozarme. Lo que le place a Dios, me place a mí. Sea que Dios permita que yo vaya a la prisión, doy gloria a Él. Sea que Dios provea un tiempo de pobreza, doy gloria a Él. Sea que Dios permita enfermedad en mi vida, glorifico su nombre. Y aunque Dios me enfrente al oprobio o me enfrente a la muerte misma, estoy contento con eso. Con tal que se haga la voluntad de Dios, estoy contento. Es como si Pablo dijera de otra manera: he sido enseñado a tomar las cosas con gran firmeza mental o serenidad espiritual. Creo que todos ustedes conocen quién es Pablo. Quizás las personas que tienen poco tiempo en el cristianismo no saben a profundidad quién es él. Dios dio testimonio, muy buen testimonio de muchos hombres en la historia de la Biblia. Abraham, amigo de Dios. Daniel, amado de Dios. Job, varón perfecto y recto. Pero Dios solo a Pablo le permitió decir esto: sed imitadores de mí,
así como yo de Cristo. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo? El mío es oler como Pablo. Pero me doy cuenta de lo que soy. Débil, flexible, pusilánime, inconforme. Entonces, ¿cómo una persona así, como un creyente así, puede llegar a este excelente estado, que es tener un corazón tranquilo y quieto bajo toda circunstancia, sin alterarse, sin sentirse descontento por nada que nos ocurra? Pues bien, eso es lo que vamos a aprender hoy. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Así que acompáñenme al libro de Eclesiastés. Eclesiastés se encuentra en el Antiguo Testamento, después de Proverbios y antes de Cantares. Es un libro escrito por el rey Salomón, según algunos autores. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer la parte A. Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Eclesiastés 7, 14 dice: en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, ¿qué dice? Considera. Considera. ¿Qué significa la palabra considerar? La palabra considerar significa reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Otra vez, considerar significa reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Como les dije hace un momento, cuando las cosas en nuestras vidas marchan bien, estamos felices, estamos contentos. Muchas veces nos olvidamos de orar, tristemente. Muchas veces nos olvidamos de hablar con Dios. Y muchas veces, hasta penosamente, nos olvidamos de agradecer a Dios. Pero ¿qué ocurre cuando entre todos esos días nos pasa algo que es contrario a nuestros deseos? Cuando un día nos sucede algo que es contrario a nuestros deseos, ¿qué pasa con ese día? Pues bien, ese día se transforma en el día de la adversidad. Es por ello que nosotros debemos detenernos a considerar en nuestro estado. ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho a quietar el espíritu. Considerar las cosas es una excelente ayuda para el contentamiento. Una persona que no es reflexiva nunca va a aprender la lección de este pasaje. Las perturbaciones de nuestra mente no se curan con encantamientos ni conjuros, sino con una seria y juiciosa consideración. Pero ¿qué es lo que tenemos que considerar? ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Aquí viene. ¿Quién es el que ordena nuestra situación? Y yo sé que si les pregunto a la mayoría de ustedes, ustedes me van a dar la respuesta. Es sencilla. Para una persona que conoce al Señor, conoce los caminos de Dios, sabe quién es el que ordena la situación de Él, del mundo, quién controla, quién gobierna, quién es el soberano. Dios. Sin duda alguna es el Dios supremo, es el Dios soberano quien controla todo, quien determina todo. El Salmo 31:15 dice: en tu mano están mis tiempos. Mira, lo mismo es con cada persona en el mundo y con todo lo relacionado a cada una de ellas. Todo, absolutamente todo está en las manos de Dios. Existe una mano en las alturas que dirige todos los eventos aquí en la tierra. El bien, el mal,
no suceden al azar. Aquel que cuenta nuestros cabellos es el que ordena todo. Como les dije hace un momento, el bien y el mal no suceden al azar, no suceden por casualidad, no suceden por accidente. Todas estas cosas están dispuestas, están designadas por la providencia de Dios según su voluntad. Y yo estoy seguro que intelectualmente tú y yo, ustedes y yo vamos a coincidir en esto. Estamos de acuerdo en eso. Pero en la práctica es lo más triste. Porque en la práctica lo olvidamos por completo y lo negamos rotundamente. Por eso, un buen consejo es, en el momento en que tu corazón empiece a aquietarse, empiece a atormentarse, empiece a desesperarse por su condición, por las circunstancias que está enfrentando, ¿qué debes hacer? Detenerte, considerar seriamente quién es el que ordena tu situación. Estoy seguro que yo no he sido la única ovejita negra al cual pastor le ha dicho, no te enfoques en el porqué. No te enfoques en el porqué. Lamentablemente es nuestra tendencia, es nuestra inclinación. Cada vez que estamos pasando un momento difícil y particularmente cuando consideramos que no merecemos eso, lo que nos está pasando, la pregunta primera, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿Por qué si yo no soy esto, si yo no soy culpable de esto? ¿Cuál es la siguiente palabra que nos ha dicho o que me ha dicho? No te enfocas en el por qué, enfócate en el quién. ¿Quién? Y tú sabes de quién estoy hablando. Deja que tus pensamientos se centren en eso. Deja que tu mente permita, acepte que todo lo que Dios hace es para tu beneficio, con el fin de acallar toda perturbación indebida de la mente. Mira, un cristiano que conoce a Dios no se va a perturbar fácilmente por lo que le suceda, no importa lo que sea. Pero esto pasará si esa persona considera, otra vez, esa palabra, considera, ¿qué cosa? Que todo procede de Dios. Que todo procede de Dios. Pregunta, ¿es aceptable que la criatura se enoje con Dios como lo hizo Jonás? No, no es aceptable. ¿Disputará el hombre con Dios? No. ¿Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Absolutamente que no. Job 1:21, después de Job haber perdido todo, riquezas, la vida de sus hijos, ¿qué dijo él? Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero nosotros los creyentes rara vez decimos eso, sino que decimos ¿por qué? ¿Por qué? No existe una manera más eficaz para lograr la quietud espiritual que considerar que todo es ordenado por el Señor. Ahora, vamos a ver cuatro aspectos de esta palabra, considerar. El primero es que todo es ordenado por Dios irremisiblemente. Isaías 43:13, no se vayan, yo les leo, dice, lo que hago yo
¿quién lo estorbará? Mira, esto se aplica a todos los tratos providenciales de Dios con cada una de las personas en el mundo. Estos se efectúan con un poder tan imponente que es imposible que alguien quiera resistir o quiera obstaculizar lo que Dios hará. No se puede contender con Él. No es sabio contender con el Omnipotente. Si Dios te concede lo que tú quieres, lo vas a tener. Pero si Él lo retiene, por mucho que te afanes, por mucho que te esfuerces, por mucho que hagas pataletas para obtenerlo, van a ser esfuerzos infructuosos. Si tú ansías que una aflicción desaparezca contendiendo con Dios, no va a dar resultado. Porque si la voluntad de Dios es quitarte esta aflicción, te será quitada. Pero si no lo es, ¿cuál es tu deber? Soportar la aflicción. Soportarla. El contentamiento humilde logra mucho, no así el contender con soberbia. El obrar de la providencia de Dios siempre seguirá su curso. No existe nada que interrumpa la voluntad del Dios Todopoderoso. Eclesiastés 8:3 dice, Él hará todo lo que quiere. Y Efesios capítulo 1:11 dice, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, nuestro razonamiento y juicio nos dirá que es mejor ceder, es mejor someternos a Dios y aceptar, no contender, aceptar aquello que no podemos cambiar. El segundo aspecto que tenemos que aprender es que todo es ordenado por Dios justa y rectamente. Todo es ordenado por Dios de manera justa y rectamente. Abraham, en Génesis 18:25, cuando el Señor se apresuraba a destruir Sodoma y Gomorra, hablando acerca de la justicia y la rectitud, dijo esto: ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Salmo 145:17 dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Apocalipsis 15:3 dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y un versículo muy conocido, aunque muchas veces olvidamos la cita, yo la olvido. Salmo 97:2 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Este es un tema excelente para considerar. Este es un tema excelente para meditar cuando algo nos aflige. Mire, hermanos, bien puede haber contentamiento cualquiera sea que fuese nuestra situación cuando nosotros consideramos en cada escenario que está presente la justicia de Dios. La providencia muchas veces puede ser oscura y misteriosa, pero esa providencia siempre va a ser justa y recta. Dios puede afligirnos muchas veces, pero Dios nunca va a ser injusto con nosotros, porque Él sabe que no es bueno darnos todo lo que queremos. Él lo sabe bien. ¿Tú tienes más sabiduría que Dios? Decláramelo. Absolutamente no. No. Lamentaciones 3:39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué te lamentas tú, pecador? Laméntate en tu pecado. En eso debemos lamentarnos. Proverbios 19:3, acompáñenme por favor. Estamos en Eclesiastés, un libro atrás. Proverbios capítulo 19, versículo 3, dice, este es un versículo tremendo. Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino
y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Miren, nosotros muchas veces provocamos a Dios a afligirnos. ¿Y qué pasa después? Creemos que somos las víctimas y nos enojamos. Nos enojamos con Él, cuando en realidad deberíamos enojarnos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestros propios pecados son la única razón de nuestras miserias. A menudo tenemos razones para estar descontentos con nuestro propio corazón, por cosas como orgullo, carnalidad, ingratitud, incredulidad. Saben, esto es un descontento bíblico, esto es un descontento bueno. Sin embargo, jamás, absolutamente jamás debe existir razón alguna, motivo alguno para perturbarnos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y el argumento es que Él es santo, justo, bueno, recto, fiel y por encima de todo te ama. Mira, Él no te negó a su Hijo. Cuando tú y yo estábamos en el mundo, realmente no éramos amigos de Dios, sino enemigos de Dios. Y si aún siendo enemigos, no nos negó a su Hijo, mucho más ahora que somos adoptados hijos suyos, coherederos con Cristo, con Cristo. El tercer aspecto que tenemos que considerar es que todo es ordenado por Dios sabiamente. Así como Dios al principio hizo las cosas, todas las cosas con sabiduría infinita, con esa misma sabiduría infinita dispone y gobierna todas las cosas. No existe nada que escape a la soberanía de Dios. Nada. Nada. Esto se aplica no solo en lo que se refiere a la plenitud de la creación, sino también con respecto a cada una de sus partes, especialmente al ser humano. ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál debe ser nuestra disposición? Creerlo, considerarlo. Si nosotros lo creyéramos, si nosotros consideráramos esto, ¿saben qué pasaría? Todas estas cosas contribuirían grandemente a nuestro contentamiento, sin importar lo que estemos pasando, sin importar nuestras circunstancias. Job 11:12 dice, el hombre vano se hará entendido cuando un asno, un pollino, hijo de asno montés, nazca hombre. El hombre insensato piensa que él, es decir, el hombre insensato, él piensa que él pudiera haber ordenado de mejor manera su camino. Él piensa que es más sabio que Dios. El hombre insensato le encuentra fallas a lo que Dios hace con él. Pero la verdad es que en últimas instancias su pretendida sabiduría es su peor insensatez. Leamos 1 Corintios capítulo 1, 25, por favor. 1 Corintios 1, 25. Primera de Corintios 1, 25 dice, Nuevo Testamento, después de Romanos y antes de Segunda de Corintios. Primera de Corintios 1, 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Qué decisión tan triste, qué decisión tan lamentable toman muchos hombres para ellos mismos cuando en su descontento determinan ser ellos mismos los que escogen su camino, los dueños de su destino. Yo sé que todos ustedes, al igual que yo, conocemos o hemos leído de muchas personas que dicen, yo soy el dueño.
Yo no necesito a Dios. Yo me trazo mi propio destino. Ese es un hombre insensato. Acuérdate de Raquel, la esposa de Jacob. Ella quería tener hijos a toda costa. ¿Qué pasó? Compitiendo con Lea, le dio la sirvienta a Jacob para tener hijos a través de ella. Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Tuvo hijos, pero murió. Murió cuando tuvo a Benjamín, el segundo hijo. Sara quería tener un hijo, pero ¿qué pasó? Le dijo a Abraham, llégate a mi sierva Agar. Y miren los conflictos que hoy tiene Israel. Malas decisiones. No estoy en el papel de juez de ellos. Lejos estoy de compararme con un hombre como Abraham. Pero esa enseñanza está para que nosotros captemos. Muchas personas se consideran tan valiosas, pero realmente son esto, pobres criaturas. Pobres criaturas. ¿Y por qué? Porque para arruinarte no necesitas más que dejarte elegir tu propia condición. Para arruinarte no necesitas más que dejarte elegir tu propia condición. Pregunta, ¿no es mejor dejar que Dios elija por ti? Por supuesto que sí. Si tú te das cuenta, si tú reflexionas en esto, si tú consideras que aquel que tuvo una providencia infalible para llevar tantos santos al cielo, ¿no vas a ver lo mejor o la mejor manera de hacer lo mismo contigo? El que nunca cometió ni el más leve error en todas las obras que pasaron por sus manos, ¿cometerá un error en mi caso, en tu caso? No. Reflexiona sobre esto. A ver si acaso, reflexionando en esto, se aquiete, se calme esa tormenta que está despertando en tu interior. El punto 4 es que todo es ordenado por Dios, todo es ordenado por la gracia de Dios. Salmo 25:10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia, verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Otra vez, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Estás sufriendo? ¿Estás padeciendo dolor? ¿Tienes enfermedad? ¿Estás perdiendo relaciones? ¿Tienes aflicciones mundanas? Recuerda algo. Todo, absolutamente todo, el bien, la adversidad, es dado por misericordia o con el fin de otorgar misericordia al pueblo del pacto de Dios. Las aflicciones que Dios nos presenta no son necesariamente un castigo, una disciplina. Considérala también una expresión de amor. Considérala que viene del amor de Dios con el propósito de hacer misericordia. Son designios de Dios para bien y nada más que bien para aquellos que lo aman. Mira, esto es algo especial en lo que debes pensar tú y yo. Si tú y yo decimos somos creyentes, porque pertenecemos a Dios. Los demás, me refiero a los incrédulos, tienen la soberanía de Dios, tienen la justicia de Dios para atemorizarlos. Pero tú y yo, si somos hijos de Dios,
tenemos la misericordia de Dios, tenemos la bondad de Dios para obrar en nuestro corazón y ser guiados a un sometimiento silencioso a la voluntad de Dios. ¿Cuánto hay en esta misericordia, en esta verdad, que si tú y yo la consideráramos reflexivamente, estaríamos contentos? Es horrible, es feo que un hijo se enoje con su padre. ¿Cuánto más aún que un hijo de Dios se enoje con su Padre Celestial, sabiendo que Él es todo amor? Cuán triste es que un creyente diga algo impropio a Dios. Yo he escuchado de muchas personas incrédulas, pero también de personas que dicen ser creyentes, tildando a Dios de injusto. Tú no me amas, tú me odias. Cuando la verdad es que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. Porque eso dice la promesa de Romanos 8:28. Pues sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo solo lo bueno, solo cuando estás rodeado de bendición. Ese todas las cosas involucra adversidad y bendición. Nosotros tenemos una frase que creo que en muchos países también se conoce. Un mar en calma no hace un buen navegante, no hace un buen capitán. Y nos gusta compartir eso. Pero como creyentes, cuando nos pasa algo, lo primero es, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando deberías descansar en el quién. En el quién. Dios siempre sabe lo que es mejor para los suyos, porque infinita es su sabiduría, perfecta es su sabiduría. Dios siempre hace lo que es mejor para los suyos, porque tal es su misericordia. Entonces, eso debe alentarte, eso debe motivarte a meditar en tu corazón. Todo es ordenado por un Padre que nos ama, no para hacer mal al hombre, sino para hacerle bien. Verdaderamente es que el estado del contentamiento en toda situación es algo que apenas alcanzamos, pues existe algo más elevado que debemos lograr. Y es lo que dice Pablo en Filipenses 4:4 y en 1 Tesalonicenses 5:8, cuando él dice, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. Y creo que ahí cerca dice, otra vez os digo, regocijaos. Hace unos meses yo pasé un momento muy triste. Y me consolaba con ese himno, regocíjate en Él. Me consolaba así. Debemos dar gracias a Dios en todo, no solamente en lo bueno, sino también en la adversidad. El descontento nos hace perder lo que tenemos, pero el contentamiento nos concede lo que nos falta. Las quejas nunca han quitado una cruz,
las quejas nunca te van a dar un consuelo, pero en cambio la sumisión silenciosa hace ambas cosas. Un padre sigue corrigiendo a un hijo voluntarioso, pero cuando este hijo cede, cuando este hijo se aquieta, el padre le da lo que él necesita. Es como si endulzara esa copa amarga. El contentamiento quita la amargura de cualquier condición, así como la rama. ¿Se acuerdan de la rama que tiró Moisés a las aguas amargas? De la misma manera, nada le falla a aquel que ha aprendido a contentarse sin importar lo que esté pasando. Cerramos este tema diciendo que estamos perdidos por no considerar. El mundo gime bajo los efectos dañinos por no considerar. Entonces, surgen preguntas. ¿Será por eso que existe tan poco contentamiento en los hombres, entre los hombres y particularmente entre aquellos que profesan ser cristianos? ¿Será por eso que tan pocas personas han aprendido a contentarse, cualquiera que sea su situación? Que las impaciencias, las quejas, las discordias y el descontento, ¿será por eso que serán tan epidémicos? ¿Será por eso que la mayoría de personas vive inconforme con su condición? ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene? En gran medida se debe al descuido de una consideración reflexiva. No consideramos seriamente, no reflexionamos seriamente. Si solo pudiéramos hacer que todos los hombres, mujeres, consideraran este tema, particularmente cristianos, el tema del contentamiento no sería tan raro. No sería tan raro como lo es hoy. Tal vez no sería lo suficiente, pero créeme, va a ayudar mucho, mucho. Oremos. Bendito Padre Celestial, nuevamente acudimos a ti en gratitud por concedernos este tiempo de libertad, este tiempo de aprendizaje, de edificación. Y pedimos perdón porque realmente no meditamos en esto, no nos detenemos a considerar que tanto el bien como el mal están en tu soberanía, que muchas veces queremos estar cercados de bendiciones, pero nunca queremos que a nuestras puertas lleguen las aflicciones. Perdónanos porque ni siquiera dentro de las bendiciones nos detenemos a considerar y nos olvidamos. Nos volvemos glotones, nos volvemos negligentes, insensatos. Perdónanos. Perdónanos por no considerar reflexivamente tu palabra, por mirar a nuestras circunstancias y no enfocarnos en el autor de nuestras circunstancias. Gracias, Dios bendito, por enseñanzas como esta. Ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a considerarla, a meditar en ella. Si bien es cierto, soy torpe para hablar, llevo el mensaje del Rey. Ayúdame, Padre, a tener la facilidad de palabra, pero más allá de ello, ayúdanos a cada uno de nosotros preparando y disponiendo nuestro corazón, y que esa semilla implantada de tu palabra a través de la lluvia de gracia crezca y germine, y del fruto que glorifique tu nombre. Bendíganos con el próximo mensaje
siga trayendo a aquellos hermanos que están por venir con bien. Y te pedimos, Padre, por nuestro país, por las decisiones que se están tomando, por esas personas que están en autoridad, que no usen su autoridad para el mal, sino para el bien. Que sea tu temor el que esté presente en sus conciencias, en sus corazones. Pero también a nosotros ayúdanos a elegir con sabiduría, a no dejarnos llevar por nuestras emociones. Qué bonitos, qué bueno sería, pienso yo, tener un hombre que tema a ti al frente de este país. Un hombre que no le tiemble la mano, no titubee en su boca de poner tu palabra en alta estima. Es bastante, Padre, pero necesitamos hombres así. Ayúdanos a forjar nuestro carácter. Ayúdanos a tener contentamiento. Algo que nos falta, pero algo a lo cual tú nos llamas y nos dices que estemos contentos con todo, con lo que tenemos ahora. Gracias, Padre, bendíganos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.